Saludos desde OAFI Radio. Os damos la bienvenida. Gracias por estar aquí, por acudir a esta nueva cita con el programa que te mantiene informado y saludable. En el episodio de hoy nos sumergiremos en dos temas de gran relevancia para nuestro bienestar. Tal día como hoy, en el año 2005, se puso en marcha el Día Mundial de la Salud Digestiva. Este año la campaña se centra en el lema «Un intestino sano desde el principio». Y de alguna manera, a nuestra manera, hoy nos sumamos a la campaña que quiere educar sobre las funciones normales del intestino y las formas de mantenerlo saludable desde la infancia hasta la edad adulta, enfocándonos sobre todo en la alimentación. Y hemos preparado un programa en el que hablaremos de aspectos tan esenciales como las digestiones pesadas, el exceso de comida, además también de centrar nuestra atención en el Manifiesto de Salud Articular y la lucha contra la obesidad presentado por la Fundación OAFI. Únete a nosotros en OAFI Radio y prepárate para enriquecer tu conocimiento y encontrar soluciones para una vida saludable. Comencemos. Hoy, tal como os hemos avanzado, nos adentraremos primero en el misterioso mundo del sistema digestivo para descubrir cómo nuestra alimentación puede influir en nuestra salud. Imaginad por un momento que somos exploradores, navegando por un laberinto de órganos, tejidos y enzimas. Trataremos de explicar cómo tiene lugar el fascinante proceso de la digestión, donde los alimentos que consumimos se descomponen y se convierten en los nutrientes esenciales que nuestro cuerpo necesita para funcionar correctamente. Pero cuidado, a medida que avancemos en este viaje, nos encontraremos con un desafío común. El exceso de comida, como una corriente traicionera, puede arrastrarnos hacia una condición preocupante: la obesidad. Exploraremos cómo el exceso de comida puede desequilibrar nuestro metabolismo y desencadenar una acumulación de grasa en nuestro cuerpo. Descubriremos también cómo el exceso de energía, en lugar de ser utilizado y quemado, se almacena en forma de tejido adiposo, aumentando así el riesgo de obesidad y sus consecuencias para la salud. Para conocer qué funciones tiene la nutrición en nuestro organismo, por qué a veces tenemos digestiones pesadas y qué puede provocar un exceso de comida, conversaremos con la doctora Laura Isabel Arranz, doctora en nutrición, farmacéutica y dietista nutricionista, a quien ya conocéis y quien nos guiará a través de los desafíos y soluciones relacionados con este tema, a la vez que también hacemos un repaso a nuevas perspectivas para, lógicamente, mejorar nuestra salud digestiva y aprender, sobre todo, a mantener nosotros mismos un equilibrio alimenticio adecuado. En la segunda parte del programa hablaremos hoy sobre el impacto y las implicaciones del Manifiesto de Salud Articular y la lucha contra la obesidad presentado por OAFI. Analizaremos los datos más recientes, los avances en la comprensión y el abordaje de las enfermedades articulares, así como los desafíos también que enfrentamos en la lucha contra la obesidad, un factor clave en el desarrollo de estos problemas. También encontraremos esperanza y soluciones compartiendo información de rigor que nos ayudará a tomar decisiones informadas en compañía, como siempre, de nuestros expertos y el director científico de nuestro programa. Bienvenido, doctor Vergés, encantada de saludarte de nuevo, una nueva semana. Sí, buenos días, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Che? Gracias. Bueno, puede ser también que nos estén viendo en cualquier momento del día, a través de YouTube, a través de... Pues buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y buenas noches todo de una vez, de acuerdo. Pues eso, también queríamos agradeceros que os unáis a la comunidad de OAFI y hoy a través de este tema tan interesante, cómo la nutrición, doctor Vergés, desempeña un papel fundamental en la salud digestiva y en el funcionamiento general de nuestro organismo, porque no solo proporciona los nutrientes necesarios para el crecimiento, para la reparación y el mantenimiento de los tejidos corporales, sino que estos nutrientes esenciales, como los carbohidratos, las proteínas, las grasas, las vitaminas y los minerales, son necesarios para un buen funcionamiento del sistema digestivo y otros sistemas del cuerpo, ¿no? Absolutamente. No solamente en las áreas que hablamos en la Fundación, con el tema de la artrosis, sino también la osteoporosis, también es muy importante. Es decir, la alimentación es fundamental y para cualquier enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, tener una alimentación apropiada, que parece fácil, pero no es tan fácil, porque lo que decías tú, tenemos demasiada alimentación. Quiero decir, esto depende de cómo se diga, se puede entender mal, ¿no? Porque hay gente que pasa hambre, ¿no? Pero en nuestros medios normalmente pues tenemos una sobrealimentación, o sea, comemos más de la cuenta, no hacemos la actividad física apropiada, etcétera.
Por tanto, siempre el tema de la alimentación fundamental, ¿no? El tema de la obesidad muy importante, ¿no? Y ahí es donde tenemos que estar trabajando, incluso en los niños también. Los niños también, en España, pues vemos mucha obesidad infantil, y sobrepeso, Es decir, que, por tanto, yo creo que es un tema muy, muy importante, ¿no? Los hábitos educativos, ¿no? Y aquí, como decías tú, tenemos nuestra dietista de cabecera, nuestra experta, ¿no? La Laura, que siempre tiramos de... Sí, y que hoy nos llevará un poco de viaje. Yo es que me lo he imaginado así, Laura Isabel. Qué bien. Bueno, Laura Isabel Arranz es nuestra experta. Hoy volvemos a contar con ella para poder entender un poco el concepto de salud digestiva, lo que implica tener un sistema digestivo eficiente y equilibrado, porque supongo que a eso vamos, ¿no? De hecho, el exceso de comida puede tener varios efectos negativos, entendemos, en nuestro organismo. Puede causar desde la típica sensación de hinchazón, de malestar abdominal, pero también luego podemos llegar más allá, ¿no? Podemos sobrecargar el sistema digestivo y llegar a ese aumento de peso. Hoy, porque hemos correlacionado estos dos temas, en la segunda parte del programa vamos a dedicarnos más a la obesidad. Esto es uno de los lugares a donde podemos llegar si nos pasamos de comida, como decía el doctor, ¿no? Pero además también sabemos que esto puede aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades como la obesidad, ya hemos hablado, también diabetes tipo 2, hipertensión, enfermedades cardiovasculares. Bueno, pues como hoy contamos con la doctora Laura Isabel Arranz, doctora en nutrición farmacéutica y dietista nutricionista, en primer lugar, Laura, ¿nos puedes explicar así a grandes rasgos qué es el proceso de la digestión para entendernos ya desde un buen inicio, ¿no? Exacto, Estaría bien. Para empezar está muy bien. Muy bien. Bueno, pues el proceso de la digestión implica muchos procesos, pero a grandes rasgos diríamos, bueno, pues que es ese proceso que el cuerpo tiene que hacer para transformar lo que son los alimentos en nutrientes y en desechos, obviamente, ¿no? Los alimentos tienen sustancias que vamos a aprovechar, que son los nutrientes, sustancias que quizá no vamos a aprovechar directamente, pero que nos van a venir muy bien, como por ejemplo la fibra, que ahí pues la microbiota tiene un papel importante porque es un alimento para esos microorganismos, y luego, bueno, pues sustancias que las tenemos que desechar. Entonces ese proceso de digestión implica pues todo eso, ¿no? Implica pues pasar del alimento a moléculas pequeñitas que el cuerpo pueda absorber o a moléculas que el cuerpo pueda metabolizar, pueda eliminar, ya sea por vía urinaria, fecal, etcétera. Y normalmente esa eliminación también tiene una implicación, por ejemplo, de órganos como el hígado, ¿no? Entonces, bueno, el proceso de digestión es complejo, empieza en la boca, porque hay, bueno, pues algunos nutrientes como los hidratos de carbono que se empiezan ya a digerir en la boca. En el estómago digerimos sobre todo la parte de las proteínas de los alimentos que comemos, y luego en el intestino delgado seguimos digiriendo pues los hidratos de carbono y digerimos las grasas gracias a lo que, bueno, pues la ayuda que va a tener ahí el papel importante de la vesícula biliar, pues expulsando esa bilis que va a ayudar a disolver y a metabolizar y a absorber grasas, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí la fibra, como decíamos, no la vamos a digerir nosotros, pero sí que va a llegar al intestino, y cuando llegue al intestino, especialmente al intestino grueso, ese va a ser pues como un poco la última fase en la que esa fibra se va a digerir por parte de los microorganismos. Así que ese sería un poco el viaje a grandes rasgos. Muy bien, para nuestros aventureros intrépidos este viaje fascinante al interior de nuestros cuerpos nos ha servido para hacernos una idea de cómo empieza todo. Pero ahí empezamos a abordar un poco el concepto de salud digestiva. ¿Qué engloba este concepto? Engloba muchísimo, porque quizá en un primer momento pues podemos estar pensando en el estómago, ¿no? Que nos sienten bien las cosas, que no tengamos malestar digestivo en el estómago, pero es muy amplio porque esa salud digestiva pues empieza en la boca y empieza pues con una buena masticación y una buena salud también de la microbiota de la boca. Y luego pues bueno, implica pues que estemos bien a nivel de todo lo que es el sistema digestivo estómago, y luego de todo el sistema más a nivel intestinal, ¿no? De toda esa parte de salud digestiva intestinal. Así que tiene muchas implicaciones porque ya no es solo la salud de ese tubo digestivo desde la boca hasta el final, sino que realmente todo lo que sucede ahí tiene un impacto más allá de lo que es el estómago o el intestino. Y entonces, bueno, pues
como apuntabas un poco, obviamente con un exceso de energía pues vamos a engordar, pero es que con un exceso de ingesta de alimentos vamos a ser más, más propensos a enfermar. O sea que la salud digestiva es clave para mantener la salud general de nuestro cuerpo, para mantener bien el sistema inmunitario y para mantener bien pues todos los demás sistemas que están conectados ahí al digestivo. Así que realmente es muy trascendente. A día de hoy la salud digestiva es algo clave en lo que tenemos que fijarnos mucho, porque además en el contexto en el que vivimos pues está... Es más difícil, sí, es más difícil. Todavía nos lo ponen un poco más difícil. Y está sufriendo mucho. Sí. Doctor, es clave entonces, entendemos que la salud digestiva puede comportar, la no buena salud digestiva, problemas de mucho tipo, de mucha índole. Y en pacientes con artrosis, por ejemplo, pues la cosa ahí se complica. Sí. Porque, ¿sabes qué pasa? Que lo que haces es, está hay un estudio, se llama el estudio Framingham, que es un estudio que se hizo hace años en Estados Unidos, donde se vio que la población obesa, dijéramos, pues tenía mucha más artrosis que la población no obesa, ¿no? Pues simplemente por un tema de carga mecánica. Ergo, el tema de la alimentación es muy importante, ¿no? Como comentamos, en muchos, pero en el caso nuestro, en artrosis y en osteoporosis igual, son muy importantes, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es evitar, siempre lo comentamos, el sobrepeso. Esto ya es de per se ya es importante, ¿no? O sea, comer bien, hacer una dieta hipocalórica, ¿no? Normalmente, si tienes obesidad. Y después, aparte de esto, pues lo que decíamos de la dieta mediterránea, ¿me entiendes? Que eso también es muy importante, ¿no? Que tampoco se sigue mucho, ¿eh? Se habla mucho, pero tampoco se sigue. La dieta mediterránea, o sea, sí, lo sabemos, pero igual no lo ponemos tanto en práctica, ¿no? Sabemos que ese aceite de oliva es básico y lo utilizamos, pero igual también incluso nos podemos pasar de consumo de aceite de oliva. Sí, claro. Pues yo te diría que no, ¿eh? ¿No? Que ahí podemos estar tranquilos. Buena noticia. Vale. Porque fíjate, en otro gran estudio que se hizo, en el estudio Predimed, en el que se evaluó ese beneficio del aceite de oliva virgen extra, se observó que independientemente de la ingesta que hicieron las personas que participaron en el estudio, que fueron muchísimas, y además que recibían ese aceite de oliva virgen extra de forma gratuita, o sea que ya te puedes imaginar que no tenían problema en consumirlo. En consumirlo, claro que sí. Y además se les dijo expresamente que lo consumieran como quisieran, en la cantidad que quisieran. Eso no generaba para nada un problema de exceso de peso, todo lo contrario, ayudaba a regular el peso y a que ese grupo de población se mantuviera en peso más saludable. Entonces, o sea podemos confirmar que el exceso de ingesta de aceite de oliva no comporta un aumento de peso. No, comporta un gasto... Es el bolsillo, eso sería otro problema. No, pero yo lo había oído muchas veces. Sí, el aceite de oliva es bueno, pero tampoco puedes consumir mucho porque puede darte un problema de sobrepeso. En este caso, parece ser que no. No, dentro de una coherencia también. Desde luego, obviamente, ¿no? Sí, y tiene este efecto, claro. Sí, este efecto antiproblemas cardiovasculares. Sí, que eso lo hemos hablado muchas veces, eso es bueno. El ictus ha visto que reduce un 30% el ictus. Y eso es súper interesante cuando hay personas que pueden apuntar por ahí maneras o pueden tener problemas de este tipo. Volvemos al tema de las digestiones pesadas. Para entendernos, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de digestiones pesadas? ¿Cuáles son los principales síntomas? Porque mucha gente igual nos oye y dice, ay, a mí también siento una cosa aquí, otra cosa allá. Vamos a ver, como digestión pesada, ¿qué entendemos? Pues aunque puede ser un poco diferente entre personas, ¿no? Pero normalmente es una sensación de notar el estómago. Es decir, si yo tengo una buena digestión, no noto nada, ¿no? Si tengo un buen funcionamiento de mi sistema digestivo, no noto ese sistema digestivo. Está haciendo su trabajo, pero no tengo molestias. Pero si hay una digestión pesada, normalmente noto como hinchazón en el abdomen, como un peso en el estómago. Hay quien nota pues como un dolor en la boca del estómago porque se pueden estar generando gases también que evidentemente aumentan la presión en esa zona y da ese dolor más intenso. Y concreto ahí, en ese punto, ¿no? Ahí, ¿Dices? ¿no? Bien. Exactamente. Hay quien lo puede notar pues más como una sensación quizá más ligera, pero más prolongada de tener ahí la comida durante horas y horas, ¿no? Entonces, es un poco
Normalmente son esos síntomas, ¿no? De hinchazón, de notar dolor un poco pues generalizado así a nivel del estómago, un dolor más localizado porque puede haber esa sensación también, o simplemente pues notar esa molestia de que la digestión está durando mucho tiempo. Obviamente también puede haber pues gases que salen, ¿no? Eructos, ¿no? Sensaciones de que vuelve la comida también, porque digamos que ahí hay algo que no está funcionando bien, claro. Se está acumulando y obviamente genera que a veces pues nuestras válvulas no funcionen del todo y nos vuelva un poco incluso la comida hacia arriba, hacia el esófago, ¿no? Claro, eso también es desagradable y a veces te pasa y dices, bueno, no sé, ¿qué es lo que habré hecho? Igual claro. He comido... Siempre uno se pregunta, que lógicamente es lo mejor, ¿no? Preguntarte por qué tengo estos síntomas, qué he comido, o si me he pasado, o en qué circunstancias. Claro. Pero habías hablado de lo que son los gases, por ejemplo. Se me ocurre una pregunta un poco tonta, pero voy a hacerla, no me voy a cortar. ¿Es bueno eructar? Sí, claro. Bien, ¿no? Sí. Es necesario. Tanto eliminar gases por arriba o como por abajo. Eso es necesario. Es necesario. Vale. Es verdad que culturalmente no nos parece muy... Bueno, eso aquí. Hay lugares donde... Hay lugares que exacto, sí, donde es necesario hacerlo, si no claro, parece que eres maleducado. Sí, exacto. Sí. Pero sí, porque es que realmente, bueno, si hay una producción excesiva de gas y que no podemos expulsar, realmente podemos tener síntomas muy potentes y dolorosos que incluso se pueden confundir en casos que pasan habitualmente con un infarto, porque esos gases que se acumulan llegan a producir un dolor exacto, que es muy potente. Sí. Cuando estoy de acuerdo contigo, que a veces, o sea, normalmente una angina de pecho, ¿no? Pues te da un dolor precordial que irradia, dijéramos, hacia la izquierda. Sí. A veces no, que te da de la derecha, o sea que, pero a veces una sensación como comentábamos, de este tipo, ¿no? De sentirte como muy pesado o pesada, ¿no? Pues puede, dijéramos, ser precisamente por la alimentación. Y podría confundirse a veces estos dolores que pueden coger en el costado con una... Entonces, vamos a ir por partes. Para empezar, ¿existen alimentos específicos que pueden provocar digestiones pesadas? Sí, a ver, en general podemos pensar y podemos, yo creo que todos en nuestra experiencia lo hemos vivido, ¿no? Que comidas muy grasas o con salsas, ¿no? O todo muy recargado, con muchas especias. Las especias no siempre son un problema, pero bueno, si van acompañadas con salsas muy pesadas y con mucha grasa, sobre todo eso, ¿no? El contenido de mucha grasa suele generar pues una digestión más pesada. También cuando combinamos alimentos, digamos, pues calóricos, que requieren una digestión potente, pero también los estamos combinando, por ejemplo, con azúcares. Es decir, que a lo mejor, pues hemos tomado una comida que tampoco tenía salsas o parecía muchas grasas, pero luego nos hemos comido un postre bien un flan con nata. Y ahí tenemos el problema. O peor. Bien. Nos hemos comido un buen postre y esa combinación con azúcares, pues también, por ejemplo, hace que podamos tener esas digestiones pesadas, porque los azúcares en el estómago no se van a digerir, van a estar ahí esperando a pasar al intestino y pueden empezar a fermentar y puede generarse ahí ya pues una buena fiesta entre gases y digestión que es más lenta porque hemos comido más de lo habitual, etcétera. Claro, entonces tenemos muy presente que es una influencia importante el exceso de comida en nuestra digestión en cuanto a nuestro bienestar. Digamos que comer demasiado más de la cuenta no es bueno. No es bueno en ningún caso. Por mucho que diga, es que yo tengo mucha hambre. Vamos a ver, ¿qué hacemos? O que soy muy grande, ¿no? Claro. Un chico de 18 años, por ejemplo, que mide casi 1,80 m, es que mi hijo come mucho. Claro. Bueno, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde podemos dejarlo comer? Nuestros hijos seguramente necesitan comer más que nosotras. Exacto, eso está claro. Eso está claro. Bien. No, pero cada uno en su medida y en su justa medida, porque realmente comer en exceso es contraproducente ya no solo para la digestión, sino para la salud. De hecho, hay estudios que relacionan la restricción calórica, es decir, el comer lo justito y necesario, comiendo saludable, obviamente, con una mayor longevidad. O sea, que es que vamos a vivir más si comemos menos. El problema es que estamos en un contexto alimentario en el que es muy fácil comer más, es decir, es muy fácil que nos excedamos en calorías, no en nutrientes, porque muchas veces estamos comiendo demasiadas calorías,
pero el contenido nutricional de nuestra alimentación es pobre, y eso es un problema muy grave que ya desde el 2015 más o menos la OMS apuntó como que era algo que teníamos que tener en mente, ¿no? Que no existe solo el hambre de las personas que no llegan realmente a comer lo que necesitan, sino que en poblaciones que comemos suficiente no estamos comiendo bien, y eso nos enferma más. Y entonces, el exceso siempre es malo, para la digestión también, es una sobrecarga. Realmente toda la maquinaria que se pone en marcha en el proceso digestivo implica a muchísimos órganos, implica, pues como decíamos, al estómago, al hígado porque tiene que metabolizar y eliminar, al páncreas porque tiene que segregar la insulina para bajar esos niveles de glucemia que después de ese postre que nos podamos haber comido, o incluso después de la ingesta de alcohol, por ejemplo, pues también se puede disparar. Pues el páncreas está trabajando a tope, la vesícula biliar generando, segregando esa bilis para que podamos metabolizar y absorber y mínimamente pues digerir esas grasas que hemos comido, ¿no? O sea que si sobrecargamos todo el sistema, pues claro, el sistema responde, pero no deja de ser una sobrecarga que de forma puntual puede no tener un impacto más que en ese momento, pero obviamente a la larga eso nos perjudica. Sí, puede pasar un día que te pasas y esa noche no duermes bien. Pasar. Y luego se te pasa, pero el problema está en cuanto coges un hábito y no te sacias. Simplemente comiendo esas porciones que se entiende que todos deberíamos tenerlas un poco en la cabeza, ¿no? Pero pues hasta aquí está bien, un poco más ya me estoy pasando, ¿no? Claro. Pero ¿qué hacemos ahí, ahí es que Laura? Ahí hay dos situaciones que tenemos que analizar si es que está sucediendo eso. Puede ser que nuestra dieta no nos esté aportando suficientes nutrientes, no suficientes nutrientes, sino suficiente cantidad de todos los nutrientes que necesitamos, que son muchos. Claro. Sobre todo pues vitaminas, minerales, que a veces sí que las consumimos todas, porque en general más o menos pues sí vamos comiendo un poco de todo, pero muchas veces hay nutrientes que se quedan en una ingesta un poquito baja, que no es la adecuada y que al cuerpo no le llega para todas las funciones que tiene que hacer ese nutriente. Entonces el cuerpo, ¿qué hace? Sabe que necesita esos nutrientes, por tanto activa las señales de hambre para que comamos más porque le está faltando algo. Eso es lo primero que hay que analizar. Cuando tenemos hambre, vemos que en teoría hemos comido la ración que se supone que toca y seguimos teniendo hambre. Eso hay que ver bien si nutricionalmente estamos bien cubiertos. Luego hay que contemplar también la opción de que ahí pueda haber un poquito hambre no del todo genuina, ¿no? Ansiedad, que pueda haber, exacto, de lo que viene más de ahí. Un componente más de ansiedad, que cuando hemos comido lo que tocaba, pues realmente nos apetece algo más. Es cuando ya hemos comido la comida y después de comer es como que necesito algo más, ¿no? Y ese algo más suele ser dulce, suele ser el chocolate, suele ser más de capricho, entendámoslo así, como que el cuerpo también necesita, además de nutrirse, también necesita disfrutar. Por eso yo siempre intento, ¿no?, trasladar este mensaje de que comer saludable es muy importante hacerlo disfrutando, porque si no disfrutamos, nuestro sistema nervioso va a activar esas señales de hambre y de decir, busca algo que necesito disfrutar, porque ese placer con el comer es un instinto que tenemos ahí. Entonces puede ser también un poco el por qué a veces pues comemos en exceso, porque no nos hemos quedado satisfechos. Claro, pero podría ser, doctora, que tuviéramos que el cuerpo nos diera esa alarma conforme seguimos teniendo apetito, porque lo que le falta son nutrientes específicos. Sí, totalmente. Sí, totalmente. Lo que pasa que si cuando estamos en una situación en la que ya no comemos en exceso y digamos que llevamos una alimentación muy limpia y muy saludable, nos damos cuenta mucho más de esas apetencias específicas que a veces el cuerpo te pide, sí, ¿no? Sí. Y dices, y resulta que es que pues tiene su relación, ¿no?, con el contenido nutricional muchas veces. No cuando estamos hablando de lo que hablábamos antes de ansiedad, ¿no? Si el cuerpo me pide un dulce no es porque necesite azúcar, porque no lo necesita, ¿no? Pero sí que muchas veces sí que se activa ese apetito específico pues por alimentos concretos, porque el cuerpo pueda necesitar unos minerales en concreto o unas vitaminas en concreto. Así que conviene escuchar el cuerpo también un poco cuando
y cuando tenemos hambre, ¿no? No entrar en pánico, ¿no? También escuchar un poco, vale, bien, tengo hambre, pero escuchar un poquito esa señal, bien, tengo hambre porque realmente no me he saciado, o es porque tengo un día fatal y no he disfrutado y necesito algo para disfrutar, o realmente estoy comiendo bien. Bueno, hay que observar un poquito. Claro, entiendo esa idea de que cuando nos controlamos más y vamos como llevando una dieta más saludable, podemos estar más seguros de las señales que nos envía el cuerpo. Cuando estamos comiendo en exceso, parece que hay demasiada información, demasiada comida, demasiada ansiedad, demasiado de todo, y ahí es cuando a un ser humano le resulta más difícil saber si es que tengo hambre porque no he comido suficiente o a ver qué pasa, ¿no? Entonces, en cuanto a consejos que podamos dar ahora mismo a todas las personas que nos escuchen, teniendo en cuenta que cada caso es particular y las dietas se han de individualizar, porque no es lo mismo una persona que otra, pero sí, a rasgos generales, ¿habría algún truco, digamos, para esta situación que creo en la que nos podemos encontrar muchas personas, que es cuando tenemos ese hambre de más cuando ya he comido? ¿Cómo se puede, qué podemos aconsejar a las personas para evitar ese exceso de comida, para controlar las porciones, podríamos decir? ¿Hay algún truco? Sí. A ver, lo primero también es quizá valorar si a lo mejor, por ejemplo, en las comidas, 2 factores que son muy saciantes son la fibra y las proteínas. La fibra está en los vegetales, es decir, si nuestra comida ha tenido verdura y ha tenido proteína, ahí no tenemos que tener mucho miedo en pasarnos un poco, porque realmente podemos comer una ración generosa de las 2 cosas, ¿no? Especialmente de lo que es la parte vegetal. Entonces, bueno, eso es lo primero. Bien, si por ahí vamos bien, hemos acabado de comer, tenemos esa sensación. Bueno, yo diría que un consejo interesante es dar un poquito de pausa y de espacio para esa observación, tomar una infusión, procurar tomar, si es que realmente nos hemos quedado con apetito, algún alimento que nos aporte nutricionalmente. Por ejemplo, bueno, pues unas nueces después de comer, un yogur, o unas almendras. Además, bueno, los frutos secos, por ejemplo, como se tienen que masticar, esa masticación también ayuda a generar señales de saciedad. Cuando masticamos, el cerebro recibe una sensación que le gusta mucho y que es de satisfacción de estoy comiendo, ¿no? Claro, perfectas esas almendras entonces ahí. Exacto. Porque ahí tardas un rato en claro, masticarlas. Claro. Exacto, efectivamente. Entonces, bueno, aprovechar ese momento para pues para tomar alimentos saludables que nos sacian además, porque los frutos secos tienen fibra y tienen proteína, claro, además de muchos nutrientes. Sí, que van cargados. Van cargaditos y nos van a ayudar. Tomar una infusión para hidratarnos también, porque a veces la deshidratación también activa el hambre y a veces confundimos un poco, no sentimos sed, pero tenemos hambre. O, no sé, por ejemplo, ¿no? Tenemos esa sensación de hambre y resulta que o de sed, pero no de sed por un vaso de agua, por un zumo de naranja, por poner un ejemplo, ¿no? Porque el cuerpo también sabe que cuando ese agua la estamos mezclando con azúcar, que de la fruta, por ejemplo, es una hidratación mucho más rápida. Entonces, bueno, esas son pequeñas cosas que el cuerpo pues nos va guiando, pero tenemos que intentar hidratarlo para no confundir hambre con hidratación, por lo menos que estemos bien hidratados. Entonces esa infusión también nos puede relajar, puede ser digestiva, nos puede distraer si es que ese apetito era más por ansiedad. Las infusiones he oído que es mejor esperarse como una media hora a tomárselas después de comer. No. Por ahí, ¿eso no? No pasa nada, te la puedes mito. tomar. Sí. Esto entra un poco dentro de esa idea de que si el proceso de digestión ya empieza, ¿no? No hay que beber mucha agua o no hay que ingerir mucho líquido. Hombre, obviamente, ¿no? No nos podemos llenar de beber agua mientras está el proceso de digestión, porque eso va a dificultar un poquito, pero no nos podemos ir al otro extremo de no podemos beber agua o no tomarnos una infusión. Una infusión después de comer es perfecta y además es es, por ejemplo, pues para días que nos podamos haber pasado un poquito, también es una estrategia muy buena para ayudar al cuerpo a esa digestión y ¿Y ese vaso de agua antes de comer, del cual también se habla, sí, para poderte saciar un poco, también es una sí, buena técnica? Muy buena, muy buena. Porque, por lo que decía también un poco, porque normalmente vamos más tendiendo a estar un poquito deshidratados que no a tener un buen estado de hidratación. Entonces, tener ese hábito nos viene muy bien. Vale, antes de comer me hidrato, bebo agua, eso
ayuda al cuerpo porque al final todo va a fluir y va a funcionar mucho mejor si estamos hidratados, y además nos va a saciar un poquito, no porque el agua sea saciante, simplemente por este hecho de que si hay sed también se activa un poquito el apetito, y además obviamente pues llenamos un poquito el estómago. Sí, porque todo va relacionado, ¿no? De alguna manera. Todo ayuda, ¿no? Claro. Sí. Doctor Vergés, algunos de los consejos que nos da Laura los pones en práctica. Totalmente, 100% de acuerdo. Yo quizás poco añadiría a veces también, que es un tema muy importante, que muchas veces, aparte de haber comido más, dijéramos que sí, que es verdad, pero también hay personas que tienen lo que se le dice normalmente, tengo los nervios en el estómago, ¿no? Bien, es decir, que son personas que tienen un sistema psicosomático muy, muy avanzado, en el sentido de que a veces pues no tiene un examen, ¿no? Que no tiene un examen y nota aquello, ¿eh? Y nota aquello, ¿no? Sí. Entonces, claro, el sistema psicosomático, ten en cuenta que todo lo que es, dijéramos, el intestino, está muy... El sistema psicosomático lo controla muy bien, está todo muy inervado y muy vascularizado, sobre todo la primera parte del intestino. Ten en cuenta que la mayor parte de, como comentaba muy bien Laura, hay un porcentaje muy alto que se absorbe en el primer tramo del intestino. O sea, el estómago se absorbe poco, pero el primer tramo del intestino se absorbe la mayoría, incluso las vitaminas. La vitamina D, por ejemplo, se absorbe allí por un sistema de transporte activo, y después... O sea, el intestino, la primera parte, juega un papel clave. Después ya más para abajo, la absorción se va reduciendo, pero también se produce una absorción que es importante, y en el colon también, ¿no? Pero cuando hay, por ejemplo, estas personas que encima comen más de la cuenta, o hacen una mala... Y encima son personas que tienen nervios, ¿no? Entonces, claro, ahí tienes también que darles una ayuda. Porque, claro, son personas, dijéramos, que les cuesta mucho, ¿no? De hecho, por ejemplo, ahí hay determinados preparados, ¿no? Que nos comentarán, ¿no? Pero también el tema de mejorar la motilidad intestinal es muy importante. A veces hay personas, sobre todo mujeres, yo lo he visto mucho, incluso a veces, nosotros hay un sistema, que esto lo aprendí del doctor Garriga, por ejemplo, de tocar lo que se llama el pulso de la mesenteria, ¿no? ¿Eso sería la boca del estómago? Sí, hablando así un poco... simplemente estiras en la paciente, o el paciente en la glamilla, sí. Entonces les pones, dijéramos, le papas con los dedos, entonces la persona que es muy, muy hipercinética, muy, digamos, con un problema dijéramos, de ansiedad y de estrés que no controla, Salta. Tiene un pulso mucho más acelerado, bien. la mesentérica. En cambio, la persona más normal, la mujer más normal o el hombre más normal, tiene un pulso normal. Esto a veces es importante, ¿no? Pero entonces aquí, pues es importante el tratamiento, ¿me entiendes? Por ejemplo, hay determinados productos que les puede favorecer el perizaltismo y quitarles esta ansiedad. O sea, el intestino, dijéramos, está muy influenciado por el tema psicológico, ¿eh? Bueno, todo el cuerpo, ¿no? Pero eso también se ha de tener a veces en cuenta. No sé si estás de acuerdo, Laura. Sí, totalmente, claro. La conexión entre nuestro cerebro y nuestro segundo cerebro, que es el intestino, es clave. Importante. Entonces, claro, esto ya es un factor totalmente a tener en cuenta también. A ya todos sería nos más afecta. Patológico, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Estas decisiones pesadas de personas que, sobre todo si están en un momento de ansiedad importante, pues cuesta más. Entonces tienes que ayudarlas, dijéramos, ¿me entiendes?, a que se relajen, ¿no? Y que puede ser a través de un medicamento, pues a través de lo que decías, de una infusión, ¿me entiendes?, que se relajan y automáticamente hacen mejor la digestión. Bueno, pues vamos a ver qué alternativas, porque aparte de tener, de usar nuestro propio sentido común, que ayuda muchísimo, sobre todo esa escucha interna que nos hacemos, ese conocimiento sobre nosotros mismos, sabemos pues que igual tenemos más problemas a la hora de aguantarnos. Hay soluciones, pero sí que hay cosas muy importantes, como por ejemplo, que hemos pasado un poco por encima, es en esa primera fase la masticación. La masticación es muy importante. Había llegado a oír que Madonna no sé cuántas veces llegaba a masticar un trozo de algo en su boca hasta 100 veces. Igual no hace falta llegar a esos extremos, pero es un buen consejo. Sí, es un consejo imprescindible, porque, claro, es que si nos imagináramos ese viaje que hemos hecho un poco, ¿no?, a través del digestivo, si esa comida llega a trozos grandes al estómago, el estómago, bueno, pues tiene unas secreciones, unos jugos que tiene capacidad de digerir, pero necesita que nosotros lo hayamos procesado antes, masticándolo bien, porque si no esos trozos tan grandes no se llegan a disolver, a deshacer del todo, y eso al final va pasando por todo el tubo digestivo sin acabarse de digerir, y son restos que no dejan de luego pues generar procesos
que no son para nada recomendables, como procesos de fermentación, incluso procesos de putrefacción. O sea que con esa palabra yo creo que se nos abren las alertas desde hoy. Sí, la verdad. Hay que masticar. Muy bien. Pues tampoco hay que martirizarse, pero procurar claro. que sintamos que hemos deshecho bien ese bolo alimenticio. Muy bien, ese sería el primer paso, tomárnoslo con calma, no comer con prisas, claro. Y bueno, esas cosas que es a lo que nos referíamos, un poco de sentido común. A partir de ahí ponérselo fácil al sistema digestivo para que trabaje lo menos posible, porque ya tiene bastante trabajo, pobrecillo, como para cargarlo. Entonces, ahí empezaríamos bien y después ahí durante todo el camino nos encontramos un montón de cosas. En otros momentos, en otras ocasiones, entraremos en otros temas. Por ejemplo, la semana pasada hablamos un poco por encima de lo que es la microbiota. Uh-huh. Ahí tenemos también mucho tema, ¿no? Claro. También podemos tener parásitos dentro, no controlarlos y ver que por mucho que yo haga, aquí pasa algo, alguna cosa me pasa. Sí, bueno, claro, podemos tener infecciones de parásitos, podemos tener alteraciones de la microbiota con hongos, con levaduras, con cándida que esté por ahí, ¿no? Pues muchas cosas. Todo eso, bueno, el tema de los parásitos es quizá un poco distinto porque es una infección que sigue un ciclo muy concreto. Muy concreto, ¿no? Sí. Pero está claro que con una buena masticación, con un buen tiempo de las comidas, ¿no? Es decir, no se puede comer en 5 minutos, no se puede comer en 10 minutos. El tiempo mínimo que necesita el sistema digestivo y el sistema nervioso son 20 minutos. Y entonces tenemos realmente que tomarnos, si puede ser media hora mínimo, para comer relajadamente, para desconectar. ¿Por qué? Pues para también desconectar ese estrés que podemos tener del día a día en personas que eso les afecta mucho y en las que no importa. El comer es una cosa que tenemos que hacer con conciencia plena y relajados para que, bueno, mastiquemos bien, luego pues ese bolo llega al estómago, pues hace ahí sus procesos y en todo el tracto intestinal igual, ¿no? Así que, y dar ese tiempo también es importante para lo que hemos hablado de las señales de saciedad. Si comemos rápido no estaremos saciados, imposible, porque no ha dado tiempo a que todas las señales que nuestro cuerpo tiene, muchísimas señales de saciedad, desde la masticación hasta señales que se generan en el intestino para que nos sintamos calmados y saciados, pero claro, pues si no lo hacemos como el cuerpo necesita, pues obviamente no le estamos ayudando, ¿no? Eso es lo importante, como el cuerpo necesita, porque has dicho una cosa, no se puede comer rápido. Sí se puede. Se puede, claro, sí, ya he visto. El problema será ese, ¿no? No se debe, porque poder se puede, parece mentira, pero a veces tenemos 5 minutos, hacemos así y dices, ¿cómo puede ser? No. Es preferible quedarte un rato, no comer y esperarte a tener después un poco de tiempo, porque poder se puede. Y ese será el problema, que la gente dice, pues yo puedo. Vale, pero en el interior de tu cuerpo hay unas señales que igual incluso de ese estrés propio tampoco puedes leerlas porque estás más con otras cosas. Sí, o sea, sí, total. Bueno, tenemos y existen alimentos e ingredientes que pueden ayudar a aliviar las digestiones pesadas. También sabemos que cada vez juegan un papel más importante los prebióticos, los probióticos. Seguro que muchos de nuestros oyentes o los que nos están viendo también han oído hablar de las enzimas o los suplementos de fibra en la salud digestiva. ¿Qué podemos antes de abordar el tema de algunos productos concretos, ¿qué nos puedes decir, Laura, en cuanto a este tipo de suplementos que nos puedan ayudar? Bueno, hay de varios tipos, ¿no? Al final, siempre luego hay que ver en cada persona lo que le hace falta, obviamente. Pero bueno, podemos encontrar productos con ingredientes más de tipo digestivo que vayan a apoyar ese proceso más de digestión en el estómago. Pues bueno, productos que puedan llevar plantas, como puede ser la menta o el poleo, productos o en infusión también. También es muy importante, bueno, a nivel enzimático necesitamos muchas sustancias que se llaman enzimas, que son las que van a ayudar a romper esas moléculas de los alimentos. Y pues también hay productos que aportan esas enzimas digestivas que nos van a ayudar puntualmente, pues cuando tenemos una situación en la que nuestra digestión necesita una ayuda.
También, bueno, pues hay ingredientes que pueden ayudar, especialmente pues, en el ámbito de la fitoterapia, de las plantas, que ayudan a apoyar un poco esa función del hígado o de la vesícula biliar, como puede ser, pues, por ejemplo, el cardo mariano o el diente de león, ¿no? Bueno, son plantas que también van a ayudar en ese sentido. O plantas que, por ejemplo, nos puedan ayudar a calmar cuando hemos tenido pues un momento de exceso y después nos encontramos como mal y tenemos esa sensación de incluso de náuseas, ¿no? De movilidad extraña de nuestro digestivo, de que, pues bueno, hay sustancias y plantas como la melisa o la manzanilla que son calmantes y que nos pueden ayudar a encontrarnos mejor en esos momentos. Luego hay, en general, pues nutrientes también importantes. Por ejemplo, las vitaminas del grupo B, pues también son importantes porque actúan a nivel metabólico y que, bueno, pues que estén ahí presentes van a ayudar a que todo el metabolismo que se tiene que poner en marcha después de la ingesta de alimentos, pues sea más óptimo, ¿no? Las fibras son muy importantes, pero las fibras van más dirigidas pues, a esa salud a nivel de microbiota, porque son prebióticos, ¿no? Son alimento para esos microorganismos. Y bueno, y también obviamente son una ayuda cuando estamos ya pensando en esa salud digestiva, pero lo que nos está afectando un poquito es la parte intestinal, ¿no? Claro. Uh-huh. Tenemos con nosotros también en el estudio a Cristina Alonso. Ella es Medical Affairs de Consumer Health, de Kern Pharma. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenas noches a vosotros, siempre por dejarnos estar aquí, invitarnos. Y nada, la conversación la verdad es que me ha parecido súper interesante con los doctores y al final de cara, ¿no?, que podemos aplicar todos en nuestro día a día después. Claro, y ahí hay algún producto que nos puede ayudar en este sentido. Hay muchas cosas también de las que hemos hablado, que es como es el sentido común, como es ese escucharnos a nosotros mismos, pero luego cuando tenemos ese problema o se nos repite más de una vez, que no sea una sola ocasión, ahí pues quizás debamos recurrir a sustancias que nos pueden ayudar, ¿no? Kern Pharma tiene un producto que es el Redisac, que si fueras tan amable de explicarnos cómo funciona o dónde ataca o cómo trabaja. Sí, exacto. Bueno, tal y como decía la doctora Laura Ranz, ¿no? Al final es muy importante, bueno, y el doctor Vergés, una buena alimentación, comer bien, comer saludable, no comer en exceso, ¿no?, hacer ejercicio. Pero sí que es verdad que, bueno, en momentos puntuales de actividad social, ¿no? Nosotros que también somos un país de pues irnos mucho con la familia a comer, con amigos, pues sí que es verdad que en momentos puntuales pues podemos cometer pues un exceso de comida. Os hablabais del día a día, pero bueno, también a veces puntualmente, ¿no? Sí. Sales a comer, comes un poquito de más, bebes un poquito de más también, pues bueno, y te produce una sintomatología, que es la que estabais hablando. Y al final Redisac es un complemento alimenticio que lo que va a hacer es ayudar un poquito a mantener estos síntomas, a mejorar los síntomas cuando comemos en exceso o se bebe un poquito en exceso. Y lo que contiene como extractos, es que la doctora Laura Ranz pues, ha hablado de muchos extractos, ¿no?, que pueden ayudar a toda esta sintomatología, y en concreto Redisac lo que contiene es extracto de cardo mariano, que va a ayudar pues a ese hepatoprotector, o sea, va a ayudar al metabolismo de ácidos grasos, de alcohol, para el correcto funcionamiento del hígado en estos casos. También tiene nopal, que va a ayudar también pues a mantener, cuando se consume un exceso de alcohol, pues a ayudar también a este metabolismo. También tiene nuez cola, que va a ayudar también al funcionamiento normal del hígado. Tiene colina y vitaminas del grupo, bueno, tipo B3 y B6, que van a ayudar al cansancio y la fatiga. Entonces, al final, pues el complemento es, al final, pues en estos momentos de exceso que podamos cometer tanto de comida como de bebida, pues ayudar en esta sintomatología y a prevenirla, ¿no?, también un poquito. Claro, entiendo entonces que Redisac funciona de la siguiente manera. No es un tratamiento prolongado, sino que es algo que tú puedes tomarte en el momento en el que sufres esa digestión pesada, ocasionalmente. Eso es. ¿Sí? Eso es, sería ocasionalmente cuando lo puedes tomar de manera preventiva. Si tú ya prevés que dices, ostras, sé que tengo una comida y vamos a comer un poquito de más, pues 5 horas antes ya te lo puedes tomar a modo preventivo para ayudar un poquito a evitar estos síntomas, o te lo puedes tomar después, pero siempre es 1 al día, digamos. Vale, con 1 al día, digamos que ya tanto prevenimos como que curamos, digamos. Sí, va a ayudar a... Va a ayudar, o sea, ayudar. No, tampoco te va a curar, ¿no? A lo mejor si has bebido un poquito de más, tienes dolor de cabeza, eso no va te por lo otro va a lado. quitar. Exacto. Pero sí que te va a ayudar pues a disminuir ese agotamiento, ¿no?, que puedes tener después, ese cansancio, esa fatiga.
un poquito en esa línea. Bueno. Y va sin receta médica, por lo tanto, se puede ir directamente a la farmacia, ¿no? Exacto. Y poderlo comprar allí, ¿no? Eso es, O sea, sí, directamente en la no farmacia. No necesita prescripción médica, ¿no? Con lo cual, no. Exacto. ¿Y cualquiera lo puede tomar? ¿Hay alguna contraindicación? Sí que para mayores de 18 años. ¿De acuerdo? Y, por ejemplo, embarazadas o lactantes no está recomendado. Al final es como un grupo poblacional especial, ¿no? Que siempre acaba como aparte, ¿no? Exacto. Sí, claro, es una condición muy, muy concreta que hay siempre que tenerla en cuenta cuando estás embarazada, sobre todo con el tema de los medicamentos. Pero en este caso son la mayoría de productos naturales, porque la doctora nos los estaba comentando, el cardo mariano es algo que limpia mucho, ¿no? Que también hace trabajar al hígado, que supongo que ahí es donde los mortales no acabamos de entender muy bien cómo funciona, pero algo nos ha llegado, ¿no? Digamos que es ahí donde trabaja. ¿Qué opinión le merece este medicamento, este suplemento, porque lo debemos llamar como tal, ¿no? Es un suplemento alimentario. Eso es. Cuando tú misma, Isabel, ya te has referido a estos ingredientes como parte de la solución, ¿no? Bien. Al final, los complementos alimenticios en sí, bueno, pues siempre son productos que nos van a ayudar a complementar nuestra alimentación y en momentos, bueno, pues puntuales en los que resulta que eso, ¿no? Inevitablemente hemos tenido una comida y aunque uno intenta cuidarse, pero está claro que a veces en el contexto social pues acabas pasándote un poco, pues bueno, son ingredientes que nos apoyan un poquito pues que al organismo pues tenga una pequeña ayuda en ese proceso que va a tener que hacer sí o sí de desintoxicación y de eliminación, ¿no? Pero que, bueno, ¿por qué no? Claro que sí, para eso los complementos alimenticios pues son una ayuda y en este caso con esos ingredientes pues como que es un apoyo a las funciones que en realidad en ese momento el cuerpo tiene que hacer. Claro, como las tiene que hacer y nos hemos pasado, pues vamos a tener que contar con una ayudita, porque si no, solos, como que no. Bueno, pues Cristina Alonso, Medical Affairs de Consumer Health, de Kern Pharma, muchísimas gracias por acompañarnos, por aportarnos esta información valiosa que supongo que, perdón, les servirá a muchas personas que se encuentren en estas situaciones concretas. Muchas gracias, Laura, también por habernos acompañado hoy en el programa. Siempre aprendemos muchísimo contigo acerca de nutrición, ¿verdad, doctor? Encantada. Una masterclass nos da siempre. Bueno. Y además también queremos aprovechar la oportunidad para comentarte, si nos estás viendo o escuchando, que puedes todavía apuntarte al taller que la doctora Ranz imparte mañana online, ¿de acuerdo? Martes día 30, ahí lo veis en la pantalla, titulado Alimentos y plantas con actividad antiinflamatoria. Muy interesante, porque ya sabéis que ciertos alimentos y plantas poseen compuestos con propiedades antiinflamatorias que ayudan a reducir la inflamación y promover la salud intestinal. Y para conocerlos y para beneficiarte de todas sus propiedades, todo lo que debes saber se hablará en este taller que tiene un precio solidario de 10 euros tan solo. Puedes obtener tu entrada en www.evenbrite.es. Y esto es mañana, o sea que mañana. Corre rápido, apuntarte, porque son solo 10 euros y a partir de aquí seguro que habrá muchísima información muy útil. Sí, claro. En el taller nos da tiempo a profundizar un poquito y hablar muy bien en detalle de esos alimentos antiinflamatorios que... Tengo que decir, la verdad, que es un éxito los talleres. Sí, porque lo que decimos, la personalización que hace Laura es fantástico, ¿no? Claro, y hay que aprovechar también esa ocasión para ponerse un poco al día de todo. A veces incluso los propios sanitarios no hacemos las cosas bien. Ya ves, por eso. ¿Entiendes o no? O sea, no las hacemos bien. Por eso, hacemos un buen equipo entre todos, ¿eh? Me la parece a mí, eso es la cuestión. Siempre hay cosas que mejorar. Muy bien. Eso es, bueno, gracias. pues muchas gracias, Laura, muchas gracias también, Cristina, y seguimos adelante, pasamos a publicidad y nos volvemos a reunir con más contenidos en el programa. Condrostop de Finisher es la revolución en salud articular. Gracias a su completa fórmula te ayudará a la regeneración del cartílago, aliviando el dolor de las articulaciones y consiguiendo que éstas sean más flexibles. Más información y puntos de venta en www.finisher.es. Finisher, la línea de salud y nutrición deportiva de Kern Pharma. Kern Pharma, un laboratorio farmacéutico nacional, ya sabéis, líder en genéricos, con más de 20 años de trayectoria y creadores del Comité para una Vida Sin Dolor. Ahí tenemos productos como Ginea, que piensa específicamente en la salud de la mujer. Consumer Health, del cual hemos hablado, que son productos para el autocuidado y de consejo farmacéutico muy interesantes. Kern Pharma son expertos en productos para el tratamiento del dolor y su prevención, y contamos con su colaboración como sponsors de este programa.
Antes de continuar, queremos también aprovechar para hacer una llamada especial a todos nuestros oyentes o los que nos ven a través del canal de YouTube o nos escuchan a través de Radio Cultura o Canal 4, que desde la Fundación OAFI estamos buscando más personas que apoyen nuestra causa. Queremos que nos ayudes a plantarle cara a la artrosis, y OAFI, como si no lo sabes, porque nos has encontrado de rebote por ahí por internet, es una organización comprometida con la investigación y el cuidado de la salud articular, en la que se trabaja para hacer que las cosas pasen, para cambiar la realidad de muchos pacientes. Pero hoy necesitamos más apoyo que nunca. No pierdas la oportunidad, entonces, de ser protagonista en esta historia. Únete a la Fundación OAFI hoy mismo y forma parte de una comunidad comprometida con el bienestar y la salud articular. Ahí tienes los teléfonos, es muy fácil, llama al 931 59 40 15 o escríbenos a nuestro mail, si te es más sencillo, info@oafifoundation.com. Hazte socio y ayúdanos, porque juntos vamos a poder hacer la diferencia. Gracias por avanzado, por tu apoyo y por ser un agente de cambio en la salud articular. Y seguimos, doctor Vergés, hablando sobre buenos hábitos nutricionales. Correcto. Porque hoy hemos concentrado un poco el tema en todo esto. Hemos hablado con la doctora Arranz para entrar un poco en el mundo del sistema digestivo, pero ahí ya sabemos que el camino acaba un poco, cuando no va bien, en la obesidad. La obesidad es uno de los factores que influye en la aparición de la artrosis, y eso insistimos muchas veces. Son numerosos los estudios que demuestran que la pérdida de peso aligera la sobrecarga de las articulaciones y, por tanto, es lógico, se frena el desarrollo de la artrosis. Es altamente recomendable controlar el índice de masa corporal, realizar una dieta equilibrada que permita mantener una buena salud articular. O sea que debemos ponernos en guardia frente a la obesidad y los problemas articulares, patologías que se interrelacionan y que se aproximan como un tsunami. La lucha contra la obesidad, de hecho, doctor, es un desafío global que involucra a individuos, comunidades y gobiernos en la búsqueda de estrategias efectivas para prevenir y combatir esta condición de salud. La obesidad se define como un exceso de acumulación de grasa en el cuerpo, generalmente causado por un desequilibrio entre la ingesta de calorías y el gasto energético. Ya sabemos que la obesidad tiene consecuencias significativas para la salud. Está asociada con un mayor riesgo de desarrollar una serie de enfermedades crónicas y ahí entramos en un mundo, ¿no, doctor? Correcto. Porque es también incluso enfermedades hepáticas, hipertensiones, como hemos comentado, tipos de cáncer, entre otros. Sí, sí. Es un factor de riesgo de muchas enfermedades, como comentábamos, ¿no? Incluso comentabas hasta cáncer, ¿no? O sea que la obesidad favorece el cáncer. O sea, la gente que tenemos obesidad tenemos que ir con mucho más cuidado, porque favorece el cáncer, por ejemplo, ¿no? Pero también, pues bueno, lo que hablamos, ¿no? Todos los problemas de por ejemplo, digestivos, todos los problemas de aparato locomotor, como hemos comentado durante el programa, ¿me entiendes? De problemas. Porque la obesidad es un proceso inflamatorio. Entonces puede afectar a las articulaciones, las rodillas, a los huesos, ¿me entiendes? Y a muchos. A todo, ¿no? Claro, no solo se queda ahí. El pasado mes de marzo, AFI lanzó el manifiesto a favor de la salud articular y combatir la obesidad. Un manifiesto al que se han adscrito más de 30 entidades, desde sociedades médicas, asociaciones de pacientes, entre otros. Vamos a hablar un poco de este manifiesto, por qué es tan importante combatir la obesidad y qué se puede hacer desde las organizaciones de pacientes para ayudar a combatirla. Para ello, además del doctor Vergés, nos acompaña ya la señora Victoria Buiza, presidenta de la asociación AB Hispalis, la cual es Asociación Española de Pacientes Bariátricos. Bienvenida, Victoria, es un placer tenerte aquí en el programa con nosotros. Buenas tardes, encantada de estar de nuevo con vosotros. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Me alegra mucho saludarte. Hola, igualmente. En primer lugar, Victoria, para aquella gente que nos conoce, un poco brevemente, ¿qué es AB Hispalis y cuál es vuestro objetivo principal? Pues mira, AB Hispalis es una asociación de pacientes que viven con obesidad y familiares, ¿no? Pues nuestra principal labor es la de informar y formar a todos los pacientes y, como he dicho, y a la población, pues de lo que es la obesidad en sí, de que es una enfermedad, de los riesgos que conlleva y cómo pues combatirla, ¿no? Y
Y en sí es esa nuestra labor, ¿no? Sí. Y también pues a la población en general, ¿no? Y bueno, pues nuestra principal labor hoy en día es pues intentar que la obesidad sea reconocida como enfermedad. Claro, es que para ahí estamos en el primer punto interesante, y es que en muchos casos desde la administración pública todavía no se ve la obesidad como una enfermedad. ¿Cómo puede pasar esto, doctor Vergés? Bueno, esto es así. Todo hay que, a ver, a nivel del Ministerio de Sanidad, de las comunidades autónomas, pues se habla mucho de este tema, ¿no? Pero la realidad es que sigue siendo, dijéramos, que yo creo que no se hace suficiente, sobre todo en España. Yo creo que tendría que estar todo mucho más coordinado. Se hacen acciones, ¿no? Pero tiene que ir mucho más coordinado. Por ejemplo, los países que en ese sentido tienen una gran prevención son los países nórdicos, ¿no? O sea, ya los niños en los colegios ya les enseñan lo que es la alimentación, a no tener obesidad, a corregirla, ¿no? O sea, en Noruega, Suecia, Finlandia, o sea, la obesidad es muy baja. Las cifras en España son muy altas. Aquí tenemos sobrepeso, que también es importante entenderlo, y después obesidad. La obesidad mórbida, que es el extremo ya mayor, en España también tenemos obesidad mórbida, no como Estados Unidos, que es el gran país de la obesidad mórbida, o sea, hay grandes obesos, ¿no? Con 190, 180 kilos, 200 kilos, ¿no? Que pobres, pues a veces los ves en algunos programas de televisión, ¿no? Las dificultades que tiene para hacer una vida normal, de poderse levantar, ¿no? Pero aquí en España, obesidad mórbida no vemos tanto. Hay también, por eso todo el tema que comentábamos con la doctora ahora, pues todo el tema bariátrico de la cirugía es muy importante, porque hay momentos que no puedes hacer nada, que no te sirven las dietas, que realmente la gente pues se deprime, tiene ansiedad, tiene mala calidad de vida, incluso tiene un riesgo de vida inminente, ¿no? Por ejemplo, de temas de infarto, problemas así, ¿no? Claro. Es decir, entonces, en estos casos concretos, pues todo lo que es la intervención quirúrgica, pues hay varios tipos, puede ser totalmente indicado, ¿no? Victoria, además de ser la presidenta de la asociación AVE Hispalis, también es paciente, digamos. Yo no sé si a través de tu caso o de todos los que podéis llegar a conocer a través de la asociación, hay un momento en el cual se ha de hacer un planteamiento serio, ¿no? Es un momento en el que igual ese sobrepeso llega a una condición que es incontrolable, o a partir de un poco de tu caso propiamente y de todos los que recibís a través de la asociación, ¿cuál sería ese momento en el cual hay que decidir realmente pasar por cirugía? Mira, evidentemente la obesidad hoy en día está claro que cuando llega un momento, estamos hablando de obesidad mórbida, está claro que hoy para la obesidad mórbida no existe ningún tratamiento llegado a un índice de masa corporal que llegue a este grado de obesidad mórbida. No hay nada, por desgracia, que pueda facilitarle al enfermo una herramienta útil para luchar contra esa enfermedad que no sea la cirugía. Uh-huh. Entonces, hay tratamientos farmacológicos, ¿no?, que también están ayudando, pero con una obesidad, no estamos hablando de una obesidad mórbida ya que llegue a un índice de masa corporal muy alto. Estamos hablando de un índice de masa corporal de 40 y tanto, de 50 y tanto. En ese índice, por desgracia, no hay nada que le ayude al enfermo a luchar contra esa enfermedad, como que no sea la cirugía. Entonces, evidentemente, yo siempre digo a todos los asociados que cuando llega a esto tiene que ser con su médico. Su médico es el que decide qué es lo que tiene que hacer, pero evidentemente, llegado a ese límite, la cirugía hoy por hoy es la única herramienta. Están los tratamientos farmacológicos para un índice de masa corporal, hablando también de obesidad mórbida, pero menor, que son muy efectivos. ¿Cuál es el problema? Que al no ser una enfermedad reconocida dentro del ámbito de la salud, no están financiados. Entonces, no todo el mundo puede permitirse el hacer esos tratamientos. Entonces, yo siempre digo que somos unos enfermos crónicos, porque es una enfermedad crónica de segunda,
porque tú no te puedes permitir el hacer un tratamiento que te pueda ayudar, porque estamos hablando que hay fármacos que te hacen una pérdida bastante considerable, un 10% de peso en un enfermo de estas características. Yo siempre lo hablo con ejemplos prácticos. Un 10% te puede permitir abrocharte unos zapatos, que eso es bastante. Te puede permitir bajar unos escalones de tu casa, que antes no los podías bajar, y eso indica bastante en una persona que tiene una movilidad muy reducida. Entonces, no te lo puedes permitir. Claro, y ahí hay que buscar los recursos y ahí tenemos el problema con el que topamos muchas veces, doctor. Claro. Por descontado. Por eso yo creo, fíjate que es muy importante lo que estáis haciendo, que os felicito. Yo creo que todos los pacientes que nos pueden escuchar, creo que vale la pena que se pongan en contacto con vosotros para la experiencia que tenéis, poderla facilitar. Y compartir. Y compartir. Claro. Y de ahí, fíjate, el tema del manifiesto, ¿no? El manifiesto, básicamente tenemos 5 líneas, ¿no?, que van desde lo que es, dijéramos, que las autoridades sanitarias deben priorizar en los planes de salud todos estos temas de obesidad. Es muy decir que las 5 conclusiones de manifiesto son muy importantes, ¿no? Es imperativo de tener datos objetivos, porque a veces tampoco tenemos datos objetivos en España que sustenten la evidencia y permitan establecer indicadores asistenciales y de calidad, incluyendo las experiencias del propio paciente. Creo que es muy importante también estos planes de intervención que estén muy bien dirigidos y que en los pacientes estemos allí y que podamos tener nuestra experiencia. Debe mejorar la educación sanitaria en general y empoderamiento de la población obesa, ¿me entiendes?, en todas las áreas de salud articular igual, por tanto, y por último, se ha de personalizar mucho. Quiero decir, por eso digo que el manifiesto que hemos hecho con 35, dijéramos, entidades asociadas, sí, que prácticamente adscritas, ¿me entiendes? Lo tenemos, cualquier paciente puede entrar y puede consultarlo a través de OAFI. A través de OAFI, ¿me entiendes? Lo puede consultar. Y si le parece, seguiremos hablando de este tema porque es muy importante. Ahora mismo agradecemos muchísimo también tu colaboración, Victoria Buiza, presidenta de AB Hispalis, hoy en este aperitivo, digamos, de alguna manera, para entrar un poco en el tema. Y te emplazamos a un próximo día para seguir hablando con más tranquilidad, si te parece bien. Muchas gracias. Encantada. Cuando queráis. Muchas gracias porque Victoria, sabemos que hay muchas personas que se encuentran en esta situación y que es muy importante poder compartir toda esta experiencia y sabiduría que tenemos. Vamos a dejar el programa aquí, pero con muchas ganas de seguir hablando de este tema y de muchos otros en próximas ediciones. Antes de concluir, vamos a recordaros que también contamos en este programa con la colaboración de Senior Juris. Ellos son especialistas en derecho para gente mayor en el campo del derecho sanitario y tienen una esmerada especialización profesional y una formación actualizada en casos de temas de salud en cuanto a incapacitaciones, tutorías legales, derecho de la defensa de las personas frente a instituciones públicas y privadas y muchos otros temas en los cuales tú te puedes encontrar ahora mismo en un problema. Ahí tienes el teléfono 93 731 3122 y con ellos nos vamos hasta la próxima semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos, gracias también al equipo que lo hace posible, Aleix Alari en la parte técnica, Cristina Nova, Oriola Gramón y Joan Carles Pallarés en la producción. Nos vemos el próximo episodio de OAFI, que será el día 12, en 2 semanas, en el que seguiremos hablando de contenidos muy interesantes. Esperemos que estés aquí para acudir a nuestra cita con OAFI Radio. Muchas gracias.